El análisis de medios forma parte, es la base de las carreras de comunicación. Sin eso uno no entiende de qué está hablando cuando habla de comunicación, porque es la forma de adquirir perspectiva. Es decir, ¿qué quiero decir con eso, con perspectiva? Es adquirir desde dónde mirar. Entonces uno aprende a ubicar su propio desde dónde mirar para poder contar, entendiendo que hay muchos desde dónde mirar. Me refiero a un texto complejísimo y a la literalidad. Si yo estoy parada acá y miro para allá, voy a ver una parte de lo que me rodea. Lo que tengo atrás no lo veo, a menos que me dé vuelta y mire. Entonces, el análisis de medios me permite primero ver cómo lo hacen otros, para luego tomar una perspectiva propia y cuando yo haga mis propios relatos, entender cuál va a ser ese punto de vista que voy a adquirir. Es importante el análisis de medios en la escuela por parte de los talleristas, pero más allá de las escuelas con orientación comunicacional o de los talleristas naturalmente especializados, porque el mundo es mediático, porque estás en la era del homo videns y un poco más que eso también ya, ¿no? Ya no se trata solo de la pantalla de TV, sino de múltiples mediaciones tecnológicas, de escuchar la radio en el celular, de recibir formatos en el celular o de relacionarse a través de la notebook o de la pantalla de la PC. Me parece que hoy pensar en clases, me parece que hoy pensar en educación, me parece que hoy pensar en aula sin tener incorporados los lenguajes comunicacionales es estar fuera de tiempo. Falta mucho sobre el análisis de los medios, pero los medios, más allá de cómo son consumidos, son inescindibles de la realidad cotidiana. Por lo tanto, fuere que hables de radio, fuere que hables de tele, fuere que hables de portales, de sitios, más allá de que el diario impreso ha perdido mucha vigencia, aun cuando el diario impreso y los grandes diarios impresos son los que siguen marcando agenda, en la radio, en la tele, en los portales. Más allá de todo eso, digo, me parece que no hace a la realidad pensar en estar frente a un aula o dando un curso de capacitación sobre el lenguaje mediático o dar una clase de lo que fuere, sin tener en cuenta por dónde circula el lenguaje mediático. Creo que es un nuevo paradigma, hasta si se quiere civilizatorio. Creo que el docente que no lo tenga en cuenta está fuera de tiempo. Podemos poner ejemplos. Más allá, insisto, de los docentes y los talleristas de las escuelas con orientación en comunicación. Pero pensemos en la posibilidad, se me ocurre, de que un docente de música pueda pensar que el formato en que es presentado un trabajo por parte de los pibes es un formato audiovisual, es un formato de video propio, es un formato de periódico digital o de portal propio donde adquiere esa dimensión tecnológica la historia de la samba o la antropología de la música en Argentina. Y lo mismo se me puede ocurrir respecto de cómo da geografía, ni hablar de literatura, digo, cómo estimular que lúdicamente el pibe piense en que historia argentina es recorrida en una pieza radiofónica de 5 minutos, donde escoges tales y tales tramos de tales y tales textos fundamentales de la historia argentina. No se me ocurre casi ninguna materia de secundario de las que uno pasó o de las que pueda haber, que no sean recorribles y puestas como desafío a los pibes en los nuevos formatos tecnológicos, en los formatos que los pibes consumen, en formatos de radio, en el video propio, en todo lo que se te quiera ocurrir al respecto. Cuando uno tiene que cubrir un evento internacional y demás, que puede haber algún tipo de represión, lo que sea, uno elige dónde ponerse. Voy a tener la mirada de los manifestantes y esa cosa temblorosa que uno tiene cuando se acerca a las fuerzas policiales que pueden estar preparadas o dispuestas a reprimirme, o puedo colocarme detrás de las fuerzas de seguridad y prevenir a los manifestantes. Mi perspectiva no va a ser la misma. Entonces, cuando uno cuenta, elige ponerse en un lugar. Me puedo poner detrás de las fuerzas de seguridad o me puedo poner junto con los manifestantes viniendo. Los medios de comunicación eligen dónde pararse, eligen pararse
detrás de las fuerzas de seguridad o con los manifestantes, para ir a un ejemplo muy claro. Y así podemos verlo en cientos de cosas. Entonces, hay que tener en cuenta, lo primero a desbaratar como mito torpe, es que no es que uno de los medios dice la verdad y el otro no. Lo primero para decir es que hay puntos de vista. Uno elige dónde pararse. Después empiezan los paréntesis y las aclaraciones. Una cosa es elegir un punto de vista y otra cosa es, con la excusa de ese punto de vista, tergiversar la verdad. Entonces, si yo pongo una cámara y estoy mirando hacia allá y no hay nadie, y yo cuento, siendo cronista, que no hay nadie, cuando al lado mío, en un plano que está fuera del plano de la cámara, hay cientos de miles de personas, eso no es un punto de vista, es faltar a la verdad. Porque hay algo que estoy a propósito no contando, o sea, recortando. Lo que yo puedo hacer en todo caso es decir, yo elegí este punto de vista, pero para lo que yo quiero contar tengo que abrir un poco. Es lo mismo que cuando uno hace con una cámara fotográfica, abrir, ¿sí?, el campo visual para ver si lo que tengo es exactamente ese ángulo que elegí o si abriendo el ángulo puedo contar un poquitito más. Pero para poder hacer este ejercicio de decir desde dónde contar, hasta dónde contar, dónde recortar, dónde pararme, el primer ejercicio que tengo que poder hacer es ver cómo lo hacen los otros. Eso es el análisis de medios, es ver qué hacen los otros con el relato de la realidad. Y digo relato subrayando esa palabra que ha sido absolutamente denostada. Y en realidad, todos los que pasamos por 20 minutos de una clase de comunicación, sabemos que el relato es el nombre que se le da a lo que uno cuenta. No a un cuentito, sino a lo que uno expresa, relata de lo que pasa. Un relato de fútbol, no es un relato en el sentido político que se lo desprecia ahora. Es un cuento, es un modo de contar. ¿Por qué se utiliza esa palabra y no otra en comunicación? Porque partimos de la base de que no puedo contar todo. Un diario no puede contar todos los acontecimientos que ocurren en mi país todo el día, en todas las ciudades, de todas las provincias, de los millones de kilómetros cuadrados de la Argentina. Es imposible contar eso. Un medio elige, de todos los hechos que tiene, contar algunos. ¿Cuáles elige? Bueno, ahí aparece el punto de vista, la perspectiva. ¿Desde dónde voy a contar yo esa realidad? ¿Desde dónde voy a relatar esa realidad? Es mi perspectiva, y entramos en otra discusión ideológica, política y demás. Poder ver me permite a mí obtener herramientas para ver cómo lo voy a hacer yo, pero también me permite ver qué es lo que me están contando. Entonces, crezco como profesional de la comunicación y como ciudadano respecto de la información que me brindan. Que el lenguaje de lo mediático debe ser incorporado al aula. Esto tampoco supone quedar preso de la dictadura del lenguaje de los medios, ni cosa por el estilo. Y que además el trabajo de los chicos sea estimulado y pueda ser interpretado como un factor que les permita trabajar su propia agenda y su propia problemática. No se trata de copiar, se trata de estimular la creatividad. Eso es lo que me parece. Los pibes la tienen. Me parece que el problema puede llegar a estar mucho más en el al frente del aula que en la capacidad de los educandos. Insisto, a esta altura del campeonato tecnológico y de lo que consumen los pibes. Normalmente se dice que la televisión, particularmente la televisión, es una competidora de la escuela, ¿sí? Yo intuitivamente afirmaría que no debe ser así. Funciona así, pero puede ser vista como un factor complementario. Y del mismo modo en que digo la televisión, digo la elaboración del sitio propio por parte de los alumnos. Los pibes ya te saben elaborar un blog, te saben construir un sitio. No sé si una mayoría, pero una parte considerable trabaja con programas de edición. Están acostumbrados a subir, bajar films, fotos, etc. Es decir, que ya parten, porque son de una concepción, porque no olvidemos, y creo que esto el docente no lo puede olvidar, ya estamos en una generación de nativos tecnológicos. Estamos en una generación de nativos digitales. Entonces, bajo esa concepción, desde ese mismo momento, vos no podés ignorar con qué se relacionan los pibes.
desde su lenguaje hasta la forma en que manipulan tecnológicamente. Y eso es lo primero que tienen que tener en vista. Me parece que eso es lo primero que tiene que tener como concepción la pedagogía con que das una clase y con que orientás un contenido. Un docente hoy, si hablamos de lenguaje mediático, sin hacer escuchar cómo es una radio, sin mostrar cómo se construye el fenómeno televisivo, sin trabajar sobre la base de lo que te marca una plataforma digital, sin que experimente con eso, la verdad es que me resulta insoportable como esquema pedagógico. No imagino que hoy se pueda dar una clase respecto de la materia que fuere sin la incorporación de lenguaje mediático y de aparatología mediática. Y esto no es plata, porque como estás hablando, y mucho más en el marco de la experiencia que se está viviendo desde hace unos años, en donde los pibes tienen su compu, en donde la escuela está provista al respecto, cuando estás hablando de eso y pensás en que no está usado intensivamente, y la verdad es que te querés matar, porque yo creo, por lo que conozco, que sigue habiendo una distancia ancha entre las posibilidades tecnológicas que se han abierto en la escuela en la Argentina y el uso de esas posibilidades tecnológicas por parte de mucha, buena parte, una mayoría, cada quien dirá, de los cuerpos docentes. No sé cuánto ha cambiado el chip en la cabeza del profesor tradicional respecto de cuáles son las mejores formas de dar clase o cuáles mejores formas pueden ser incorporadas a la buena que ya hay. Y repito un concepto que me parece clave. Cuando estás hablando de manipular tecnología y de incorporar elementos pedagógicos de tecnología, no estás hablando de guita. Estás hablando primero de ser consciente de que lo tenés que hacer, y segundo de que se resuelve fácilmente, y tercero de que hay un Estado que en los últimos años ha facilitado esto. O sea, en buena medida se están acabando las excusas respecto de yo no puedo. Lo primero me parece que un tallerista, un docente, un adulto puede hacer para ayudar a un joven es tratar de comprender sus preocupaciones, su lenguaje, lo que le interesa y quién es. No el individuo en sí mismo, sino ese sector al que llamamos jóvenes. De qué problemáticas vienen, qué música les gusta y por qué. Desde un lugar de mucha apertura para poder entablar un diálogo. Si no, nos pasa mucho a medida que vamos creciendo, los que somos docentes, repetimos nuestro versito y nos quedan mirando, por ejemplo, es el día de hoy, que quizás yo me presento ante una clase, y bueno, los diarios nuevos como Página 12, y un chico de 18 años me viene diciendo, ¿cómo nuevo? Claro, nuevo es para mí, que tengo 44 y yo ya era casi adulta cuando Página 12 nació. Entonces, entender que la palabra nuevo para mí implica una época y para un joven implica otra. Entonces, entender esas pequeñas cosas. Después, respecto de la cuestión centrada en la comunicación o en los medios de comunicación, yo me acuerdo muchísimo de una tapa del diario La Nación, del año 2011, si yo no recuerdo mal, donde mostraban una serie de robos que habían sufrido unos estudiantes, no me gusta la palabra alumnos, unos estudiantes de colegio secundario de un barrio muy pudiente de la ciudad de Buenos Aires. Esos jóvenes que habían sufrido esos hurtos de celulares eran llamados en la nota niños o estudiantes o jóvenes. Los que habían robado, que eran de la misma edad, solo que otra clase social, otra perspectiva sociocultural claramente, porque eran ladrones, eran llamados menores. Entonces, ¿qué quiere decir cuando uno habla de un menor? ¿Todos son menores? Sí, todos son menores, pero cuando la palabra menor está asociada al delito. Entonces, lo primero es, lo más sencillo, ¿cómo los voy a nombrar? Cuando yo hablo de ellos y con ellos. Me parece que es algo, y los medios de comunicación, digo esto no porque sea algo sensible, sino porque los medios juegan con eso de modo muy brutal. A mí lo que me
me ratificó la necesidad de que tuviéramos una ley, en su momento discutíamos de radiodifusión nueva, fue un joven. Yo desde que entré a mi carrera, estudié en la UBA, en las carreras de Ciencias de la Comunicación, y desde que ingresé, la discusión respecto de la necesidad de una nueva ley de radiodifusión fue casi como un ADN de los que estábamos ahí. Con lo cual 20 años de trabajo y de militar eso, hasta que finalmente llegó la discusión. Pero había una zona donde la verdad quedaba en una cosa de mucha racionalidad política. Un día, cuando recién, incipientemente se iniciaba el debate, me invitan a dar una charla a una universidad del conurbano con un público muy, pero muy, pero muy, pero muy pobre. Formaban parte del auditorio que estaba ahí para escucharme, mamás con chiquitos, y las que somos mamás sabemos que cuando uno va a una actividad con los chicos es porque no tiene dónde dejarlos o con quién dejarlos. Entonces eso implicaba que esas mamás no tenían a quién recurrir para llevar a sus niños, estaba lleno de pibes, chiquititos. Y yo empiezo a dar mi charla sobre la necesidad de una nueva ley de radiodifusión, y en un momento la verdad es que siento que esas personas tenían cosas mucho más importantes que hacer que estar escuchándome a mí. No entendía por qué estaba ese auditorio lleno. Entonces corté la exposición y dije, discúlpenme, yo creo que ustedes tienen cosas mucho más importantes y urgentes que hacer que estar acá escuchando sobre esto, tienen necesidades anteriores a la ley de radiodifusión, quiero preguntarles a ustedes por qué están acá. Y desde el fondo se paró un pibe que respondía a todo el estereotipo de lo que uno llama el pibe chorro. Gorrita, remera grandota, jean grandote caído, buzo, capucha, ¿no? Y el pibe levanta la cabeza así y me dice, yo estoy acá porque estoy podrido de tener la culpa. No tenía 18 años, estaba terminando la escuela, con todo el esfuerzo que implicaba para esa familia que ese chico terminara la escuela. Después de la escuela trabajaba y él volvía muy tarde a su casa de trabajar. Y él contaba que le pasaba permanentemente que cruzaban de vereda cuando él se bajaba de la estación. Y él estaba cansado de tener la culpa. Y él sospechaba que algo relacionado con el monopolio de la palabra, con que él no tuviera dónde contar quién era él, tenía que ver con que él lo trataran de esa manera. Yo dije, ahí ese chico, que nunca supe su nombre, lamentablemente, pero ahí yo dije, en esta pelea en la que vengo hace 20 años, estaré hasta el último de mis días, porque ese chico tiene que poder tener un lugar donde mostrar qué es lo que a él le interesa, aunque estéticamente responda a lo que otros adultos han determinado que es el estereotipo de un ladrón. Entonces, ese pibe, la única forma de salvarse del estereotipo es poder tener un espacio donde contar quién es. Los adultos, la obligación que tenemos es que esos chicos respondan al estereotipo que respondan, les gusten los tatuajes, no les gusten, sean vloggers, bloggers, ricoteros, lo que sea. Esos chicos tienen que poder tener un espacio donde contar quiénes son. Anécdotas o ejemplos acerca de actitudes y aptitudes pedagógicas en cuanto a cómo incorporar el factor tecnológico, hay pilas. Una que siempre da mucho resultado con los pibes es, por ejemplo, tomar un texto literario que puede ser desde un libro hasta un artículo del libro, hasta el comienzo de una novela, y transformarlo en una pieza sonora. Solo a partir de música y eventualmente de imágenes, sin dar cabida a que se tenga que seguir linealmente aquello de lo que se trata. Vos podés imaginar el comienzo de una novela, no sé, llamada 100 años de soledad, por decir algo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Bueno, este es unánimemente reconocido como el mejor comienzo de novela de la historia de la novela universal. ¿Sí? 100 años de soledad, 1967, Gabriel García Márquez.
transformámelo en un minuto en solo sonido, o transformalo solo en imágenes, o transformalo solo en voces. Y eso da mucho resultado porque estimula muchísimo la creatividad. Forzar la creatividad en el sentido más lúdico que la palabra tenga. Y a partir de ahí podés volar todo lo que se quiera. Me llamo Germán, tengo 19 años y soy redactor de La Garganta Poderosa. Antes de entrar en La Garganta, formaba parte de una organización que se llamaba La Poderosa, que fue la que fundó o la que creó La Garganta Poderosa. Soy Alejandra Díaz, soy redactora del barrio Zabaleta. Militamos en 5 barrios de Capital Federal, que son Zabaleta, la Villa 21-24, la 31 de Retiro, Rodrigo Bueno y Fátima. En cada una van a ver el trabajo territorial que se hace, la militancia y la fuerza, el empeño que se pone de parte de los compañeros de producción y todos para que podamos hacer las notas, que para nosotros es un aprendizaje, la nota de estudiar es un aprendizaje. Y que nos conozcan, porque no está bueno quedarse con algo, hablar de algo sin conocer. Y personalmente, qué sé yo, conocer a Evo Morales fue algo impensado para mí. Pero a mí lo que me interesó y por lo que participo en La Garganta Poderosa es de que el mismo que dice lo que dice, él lo dice de su barrio, no lo dice del barrio vecino o de otro. Lo dice de donde vive y de donde se crió. Sí, a mí en lo personal, te digo, yo cuando era chico yo quería ser futbolista, pero porque era lo que me mostraba la tele, lo que a mí me garantizaba un futuro mejor. Pero no, después me di cuenta que ser futbolista no era lo que yo quería, era lo que ellos me querían imponer a mí. Y ahí me di cuenta que con el periodismo yo podía llegar a banda de cosas que hoy estoy llegando. Y después que me digan, te vi en la tele, estás en la revista, y yo hice esta nota, pero no con grandeza de mandarme una parte, sino con el orgullo de haber dicho, yo pude hacer esto y lo logré, y vivo acá todavía y soy la misma. Bueno, el grito de la garganta significa el grito de los pibes, de los vecinos que son estigmatizados por los grandes medios, porque ellos informan desde afuera y no viven las realidades que nosotros vivimos. Y les recomendaría de que si deciden algo como el periodismo, que se lo tomen en serio y que tengan en cuenta de que su voz no es la misma que la del periodista que está hablando en un canal de comunicación o en un diario. Su voz es la mirada de él hacia los otros o la mirada de él de su propio territorio, que para mí eso vale más que un conductor parado en la vereda de la esquina de afuera de un barrio diciendo las cosas que en 2 horas no te la puede deducir nadie. Decir nosotros, decir la verdad e invitarlos a que ellos, si quieren comprobar, que vengan y que no es la antesala a la muerte como le dice un periodista. Eso es importante también, es algo, nosotros escribimos con el corazón, con respeto y con seriedad. O sea, son los valores del compromiso, porque no podemos decir una cosa. Nosotros, nuestros talleristas son muy rigurosos en eso. Si no sabes del personaje, no puedes hablar. Entonces, quisiéramos que eso también se nos respete a nosotros, porque eso es lo que hacen los periodistas de los grandes medios.